Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras se construye con Cemento Duracem. Calidad hondureña, calidad garantizada. Cemento Duracem presenta. La inseguridad y la violencia sigue galopante en el país. En menos de 24 horas se han reportado 4 asesinatos en Choluteca. 2 de los cadáveres fueron encostalados. Igualmente denuncian una ola delincuencial en el norte de Honduras. Tras ser víctimas de asalto, los ciudadanos aseguran que estos hechos delictivos los lleva a estar bajo temor y no sentir confianza en salir a las calles, ni siquiera de día. Sectores señalan que está demostrado que el estado de excepción es una herramienta fallida en Honduras porque los resultados los ciudadanos no los pueden gozar, puesto que el simple hecho de sentirse inseguros es una evidencia clara que algo no está bien en el trabajo que ejecutan las fuerzas del orden. Según informes de organismos de sociedad civil, durante el tiempo que el estado de excepción ha permanecido vigente, se han registrado alrededor de 7.560 muertes violentas, un promedio de 8 víctimas diarias en 16 de los 18 departamentos de Honduras. Se han contabilizado además masacres, siendo Francisco Morazán el primero en la lista, seguido de Cortés. Ambos concentran las urbes más grandes del país. No obstante, expertos señalan que hechos como el intento de sujetos de ultimar a su padre y una tía en distintos puntos del país, si bien no pueden ser evitados por la policía, sí forman parte del ambiente de inseguridad y la impunidad que todavía prevalece en Honduras. Según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, alrededor de 161 mujeres fueron ultimadas en lo que va del 2025. Además, Honduras registra hasta la fecha 1.515 homicidios en 2025, de los cuales Francisco Morazán encabeza la lista con 224 asesinatos, seguido por Cortés con 222, precisa este observatorio. Los números de la Policía Nacional señalan que en el ámbito de homicidios generales se contabilizan 1.491 muertes violentas, lo que representa 220 casos menos que en el mismo periodo del 2024. Por su parte, la muerte violenta de mujeres por homicidio refleja 157 casos en el mismo periodo, una reducción del 3.1% en comparación con 2024. La mayoría de los hechos ocurrieron en áreas urbanas y en la vía pública, con las armas de fuego como el mecanismo más frecuente. El grupo más afectado es el de 15 a 29 años, con móviles vinculados a problemática con su pareja, personales y hechos relacionados con maras y pandillas. La Secretaría de Seguridad subraya que estos resultados son fruto de la planificación estratégica, la coordinación interinstitucional y las operaciones sostenidas a nivel nacional, que incluyen acciones de prevención, investigación criminal, fortalecimiento de la inteligencia y participación comunitaria. No obstante, muchos se preguntan por qué los hondureños siguen percibiendo una inseguridad latente.
días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar sobre esto de la violencia. Está con nosotros don Carlos Sierra de CIPROE, bienvenido. Muy buenos días, licenciado Valladares, compañeros del panel y bueno, esperemos que este foro pueda arrojar también algunas luces alrededor de esta temática que día con día pues afecta a la ciudadanía. Gracias. El abogado Wilfredo Rubio, también criminólogo. Abogado. Buenos días a todos, gracias al licenciado Raúl, al foro, compañeros que estamos acá, al público sobre todo, gracias por estar con nosotros para discutir este tema que es de primera necesidad. El director de Planeamiento y Operaciones del Comisionado General Miguel Pérez Suazo. A verlo. Muy buenos días, Raúl, distinguidos invitados a este foro. Pueblo hondureño, buenos días. Gracias por permitirnos compartir con ustedes esta mañana y llevarles a ustedes pues cuáles son los avances en materia de seguridad que la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional han realizado en este año 2025 específicamente. ¿Cómo está la violencia en el país? Licenciado Sierra. Bueno, hablar de la violencia en general en el país yo creo que siempre será un reto muy importante, sobre todo porque tenemos que reconocer que Honduras, a pesar de una serie de esfuerzos, inversiones, impuestos que tenemos dedicados precisamente a este tema, una de las principales carteras o ministerios del país está vinculado o dirigido precisamente al tema de la seguridad para poder combatir la violencia, sigue siendo un tema que en el día a día la ciudadanía tiene dentro de sus principales preocupaciones. Así como la preocupación de no tener un empleo es una de las principales, pues la inseguridad o la percepción de inseguridad es una de las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía hoy por hoy en el país. Por mencionar un elemento. Luego, esto lo contrastamos, o esta percepción la contrastamos con la cantidad de noticias, hechos que se reportan, ahora a través de redes sociales, la circulación de diferentes noticias, videos, audios, vinculados precisamente a la inseguridad y a la violencia en el país. Y el tercer elemento que vinculamos con esto son las cifras que tanto las instituciones públicas como la Secretaría de Seguridad, a través de las direcciones especializadas, pero también otras instancias como observatorios independientes, llámese el Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, observatorios dedicados a temas específicos como a los temas de violencia hacia las mujeres o violencia hacia la niñez, nos dice que, o nos lanza que en el país, aunque se han hecho muchos esfuerzos por combatir la violencia y la inseguridad, todavía mantenemos un nivel alto alrededor de este tema. Y concluye esta breve introducción con que, aunque en el país en los últimos 3-4 años se han reportado bajas alrededor de la muerte violenta en el país, o los homicidios como conocemos, se han reportado bajas en el tema de muertes múltiples o masacres, Honduras sigue siendo en Centroamérica, por dar un parámetro de comparación, el país que mantiene las cifras más altas de muerte violenta. En Latinoamérica, el segundo país que mantiene las cifras más altas. ¿Por qué menciono esto? Y durante la mañana, durante el programa lo podemos desarrollar. Porque aunque existan avances que se deben de reconocer, también debemos de reconocer de que estos avances no han sido suficientes ante la coyuntura que vivimos actualmente en el país. Sí. Abogado. Buenos días, sí. ¿Hay más violencia, menos violencia? ¿Cómo está Honduras hoy, me gustaría, jueves 4 de septiembre? Me gustaría tomar la palabra violencia y sustituirla por inseguridad, porque tiende a confundir con que el tema de seguridad y violencia es lo mismo, y que el hecho de que una reducción de homicidios refleje el tema de seguridad completo. En los últimos 20 o 25 años que se ha incrementado esto, hemos aprendido los hondureños a cuidar la casa, a cuidar el carro, a cuidar el celular, a cuidar los movimientos. Ya tenemos prácticamente todo el catálogo de medidas de seguridad posibles. Sin embargo, aparte de la inseguridad que hay en las calles, si usted está expuesto a que le roben su carro, su celular,
todo, las pertenencias que pueda tener, se entren a su casa, pero también se extiende esta inseguridad al ámbito digital, ¿verdad? Ahorita están secuestros de cuentas, secuestros de información para pedir rescate. Entonces el tema de inseguridad es bien amplio y va más allá de los temas que son violentos, el robo violento, el homicidio, el asesinato, masacres. Entonces estamos ante escenarios de emergencia en seguridad interna. Ajá. ¿Qué piensa de eso? Bien, buenos días. Gracias por permitirnos dar a conocer al pueblo hondureño cuáles son los avances en materia de seguridad que ha tenido el Estado de Honduras a través de la Secretaría y de la Policía Nacional. Por primera vez le voy a decir, Raúl, y invitados especiales a este panel, la policía cuenta con un plan estratégico institucional. Este plan es un plan a mediano plazo que identifica 7 problemas en materia de seguridad que abaten nuestro país, pero también plantea 7 ejes estratégicos para enfrentarlos y mejorar la respuesta y las capacidades de la policía. 7 ejes estratégicos. 7 ejes estratégicos. Yo lo compartí y quisiera que lo publicáramos para que lo miráramos y debatiéramos de estos 7 ejes estratégicos que tiene este plan. El primero de ellos está establecido en mejorar la capacidad de prevención integral de la violencia, el delito y las faltas para contribuir articuladamente a la seguridad. Porque si bien tenemos problemas en materia de los homicidios, también tenemos problemas porque la segunda causa por lo que se mueren los hondureños son los accidentes de tránsito y nadie dice nada respecto a eso. No, pare, enfócame. No, yo sí digo. Escuche, oígame, al menos hay un foro ahorita, una vez Raúl. al mes Hay un traigo foro. todos de tránsito y les digo, quiten a los niños y vean todos los accidentes de tránsito. Y quiere les recuerdo lo último que me quedó en la mente. Un tipo que va caminando en una rastra le pasa por encima. O sea, yo sí lo hago. Le aclaro. Lo felicito. Sigamos. Lo felicito. Cuando yo digo es que no le damos la debida importancia a este tema, pero precisamente hoy hay un foro en San Pedro Sula para construir las políticas en materia de seguridad vial. Eso es importante. Enfoquémonos nuevamente en los 7 ejes estratégicos y el segundo eje estratégico es aumentar la capacidad de respuesta de la investigación criminal, porque ese es uno de los problemas que nosotros determinamos que debemos de fortalecer la capacidad investigativa de nuestra Policía Nacional. El tercer eje estratégico es fortalecer el sistema de inteligencia policial. Definitivamente que esto nos permitirá enfrentar los delitos asociados con el crimen organizado, la delincuencia común y todo lo que es convivencia social. El cuarto eje estratégico es fortalecer las condiciones para formar los profesionales con las competencias necesarias para responder a la demanda del servicio policial. El quinto eje estratégico es incrementar la capacidad del Estado para coordinar la violencia basada en género y derechos humanos. El sexto, que es importante y es ahí donde también le estamos apuntando, es reducir la siniestralidad vial del país para prevenir pérdidas de vidas, lesiones, discapacidades, daños a la propiedad y a la economía. Agranden esa toma, por favor, para que la gente pueda leer. Séptimo eje estratégico es fortalecer las condiciones institucionales para dignificar la carrera policial y mejorar la prestación del servicio. Estos 7 ejes estratégicos ya se estableció un plan operativo anual 2026 y un plan anual de compras y contrataciones concatenados con estos 7 objetivos que tiene la Policía Nacional. Si bien es cierto, hay que hacer mucho trabajo en materia de seguridad, pero ya la policía tiene un norte, tiene un rumbo y tiene
estos 7 objetivos estratégicos para enfrentar la incidencia criminal en nuestro país. Hasta el día de ayer, en Honduras se reportan 85 municipios que tienen 0 homicidios en estos 8 meses. Se reportan 262 homicidios que tienen de 0 a 8, que es la tasa aceptada pues, por Naciones Unidas. 85 municipios. 85 municipios tienen 0 muertes registrados en estos 8 meses a nivel nacional. Paremos ahí. Vi cómo levantó la ceja usted. ¿No le cree? Es que hay municipios donde nunca hay un muerto, en 20 años. Donde nunca ha habido en su existencia. Entonces, obviamente, entiendo claro que hay que hacer la reseña porque es bueno saber esos municipios para uno de repente hacer turismo, ir a pasear, llevar la familia o de repente hasta mudarse, ¿va? Pero hay municipios ahí que en 20 años no tengo yo recuerdo de que haya habido una muerte de violencia. Ajá. Y lo bueno sería ¿qué hacen estos municipios entonces para no tener 0 incidencia? Pues sí, el resto del país sí tiene. Esa sería la respuesta. ¿Qué hacen las autoridades o la población en ese municipio que no permite generar muertes violentas o homicidios en esos lugares? Sí. Eso definitivamente, esa sería la pregunta que debemos de hacernos todos y cada uno de nosotros. Sí, ve ahí el mapa. ¿Cuáles son los departamentos más problemáticos? Los que tienen la ruta de la droga, la ruta de los grupos criminales, los territorios de interés de los grupos criminales. Eso es todo, porque los otros grupos es donde de repente compran propiedades, pero no ejecutan sus trabajos, ¿verdad? Viven en esas zonas seguras de Honduras, pero trabajan en esas zonas calientes, ¿verdad? Ver Occidente, Cortés, Tocoa, Olancho y todos esos departamentos. Hasta el día de ayer registramos 262 municipios que reportan de 0 a 8 homicidios. Esto representa un 88% de los municipios de Honduras. Hasta el día de ayer cerrábamos con menos 244 muertes violentas, menos en relación al mismo tiempo del año 2024. En estos 8 meses que han transcurrido este año, 7 meses han ido a la reducción en comparación al año pasado. Solo el mes de julio fue el mes en que cerramos con más 8 muertes violentas más en relación al año pasado. Y nosotros definitivamente debemos de saber y comprender que Honduras ha tenido una ola de violencia exagerada. Hubieron años donde se contabilizaban 25 muertes violentas diarias en nuestro país. Hoy, esta gráfica nos demuestra que el año 2024 fue el año con menor incidencia criminal en los últimos 20 años. Este gobierno recibió con una tasa de 41 y fracción de tasa por cada 100.000 habitantes de muertes violentas. El año pasado cerramos con 26.10 la tasa de los homicidios. Hasta este momento llevamos una tasa de 10.35 y se registran 1.536 muertes violentas, que en comparación con el mismo tiempo del año pasado registrábamos 1.794 y que comprende una reducción de 244 muertes violentas en el mismo periodo en relación al año 2024. Si los números nos dicen que vamos avanzando, no como quisiéramos nosotros como policía y no como quisiera la población, ¿y sabe por qué? Porque la única herramienta que tiene la policía y algunas fuerzas de seguridad del Estado para contrarrestar el flagelo de la criminalidad solo es el estado de excepción parcial. Eso es todo lo que hay. ¿Y cuáles son los delitos que
aborda el estado de excepción, solo son 5 delitos: la extorsión, los asesinatos, el tráfico de drogas, el secuestro y el robo. Allí estamos enfocados con el estado de excepción parcial. Nosotros como Policía Nacional registrábamos hasta el día de ayer menos 10 muertes violentas menos de mujeres. Porque otra situación que debemos de entender es que la mujer se ha involucrado en delitos de extorsión, microtráfico o tráfico de drogas, así como también incluso algunas en actividades de sicariato. Y eso también pues demanda una cuota de homicidios, pero también aunado a ello hay factores que generan violencia y son algunos aspectos de convivencia ciudadana y otros aspectos de los factores machistas que tiene nuestro país. Y hay muchas muertes violentas de mujeres que se generan de la puerta de la casa hacia adentro, y difícilmente la policía va a poder prevenir ese tipo de muertes si no es a través de un abordaje integral en materia de seguridad. Licenciado Sierra. Sí. Y viendo las cifras. Sí, no, viendo las cifras y un poco lo que... Agranda eso. Dos elementos que acaba de Si sos mencionar tan amable. el señor Pérez Suazo. Primero con lo de las cifras, yo creo que es importante y me sumo a la idea de tener un lenguaje común, como mencionaba el doctor Rubio. Si vamos a hablar de muerte violenta y homicidios, hablemos de ella. Si vamos a hablar de inseguridad, hablemos de inseguridad, o si vamos a hablar de violencia, hablemos de violencia. Pero combinar las tres cosas puede generarnos, primero, un análisis no muy exacto, y luego también no nos va a dar la oportunidad de generar opciones o alternativas ante esto. En primer lugar, con la muerte violenta. En efecto, vemos una reducción importante, sobre todo en ese gráfico de 20 años, donde como observamos picos muy altos entre el año 2011, 2012, 2013. Casualmente, un año de elecciones. Tenemos que recordar eso también, porque más adelante podemos retomarlo, como en los años que hay procesos electorales, también las cifras de muerte violenta aumentan en el país. Esa reducción no la podemos soslayar, en primer lugar. En segundo lugar, para nosotros desde las organizaciones de derechos humanos es importante ver la estadística en el tiempo. Por ejemplo, yo obviaría que se colocara ahí la cifra del 2025. La cifra del 2025 tenemos que analizarla el 2026. Pero colocarla en este momento visualmente nos genera una inexactitud. Si usted pone ahí que hay 10 muertos por cada 100.000 habitantes en el año 2025, eso no es tan cierto. Lo que es cierto es que lo que llevamos de estos 6 meses o 7 meses de reportes que lleva esa cifra, tenemos eso. Que posiblemente, si hacemos una matemática simple, que la estadística de muerte homicida no debe ser una matemática simple, debe ser analizada con diferentes variables. Hablaríamos que si doblamos eso, entonces el país va a cerrar el 2025 con una cifra de 22 muertos por cada 100.000 habitantes. Si hiciéramos matemática simple, que reitero, en este tipo de estadística no deberíamos de hacerlo. Tampoco deberíamos de comparar meses de un año con otro, porque hay diferentes coyunturas. Entonces, con ese tema, reitero, aunque existe una reducción en los años anteriores, 2023, 2022, 2024, con la cifra de muerte violenta, sí hay repuntes en otro tipo de delitos o en otro tipo de hechos, que ahí es donde entra nuestra preocupación. Y luego, ¿cómo es el abordaje de esos otros delitos y esos otros hechos que se están dando? Yo no voy a disentir sobre lo que ha mencionado el señor Pérez, porque nosotros conocemos esa cifra y le damos estudio precisamente a esa cifra. Pero en lo que sí vamos a disentir, y a mí me generó de entrada mucha preocupación, porque en un programa precisamente aquí advertíamos ese elemento que podía suceder, y el hecho de que lo mencione el señor Pérez Suazo nos lo confirma,
es que la Policía Nacional o la Secretaría de Seguridad dependa de su eficacia y eficiencia en el estado de excepción. Que el señor Pérez Suazo mencione que la única herramienta que tiene para combatir la inseguridad en el país es el estado de excepción, reitero, nos genera mucha preocupación. Primero porque no Oye, es... mucha preocupación. Mucha preocupación, porque no... En primer lugar, yo creo que no es del todo cierto. Recuerde que aquí, en el estado de Honduras, quien tiene el monopolio de la fuerza ¿Están equivocadas las cifras? es el Estado. No la cifra, el hecho de mencionar Usted está diciendo que no es cierto. que la única herramienta que tienen ellos para combatir la inseguridad es el estado de excepción. Eso no es del todo cierto. 5 delitos nada más combatir. Ellos tienen una serie de 5 herramientas delitos. legales, presupuestarias e institucionales para combatir la inseguridad. Y no puede mencionarse que el estado de excepción es la única herramienta que tienen para combatir. Eso nos preocupa mucho porque entonces sí se está generando una dependencia por parte de los operadores de justicia, en especial de la Policía Nacional, en el estado de excepción, para que puedan tener un buen rendimiento en el combate a la inseguridad y la violencia en el país. Eso nos preocupa mucho, que se genere ese tipo de dependencia, con lo que acaba de mencionar el comisionado. Y luego con lo de la cifra, reitero, la estadística en muerte violenta debe ser una estadística que se debe revisar en el tiempo. Revisarla mes a mes o colocando algunos elementos que no está, por ejemplo, completado el año 2025, pero colocarlo ahí con una cifra muy baja puede ser un poco engañoso. Y también reiterar, y con esto cierro esta parte, hay que separar el tema de muerte violenta o homicidios con el tema de violencia en general, porque de violencia tenemos que hablar de otros temas y no únicamente de la muerte violenta. Comisionado general. La muerte violenta es la que usted la mira en el desayuno, se la repite en el almuerzo y se acuesta viendo ese muerto 3 veces. Y ese es el impacto que vende. Usted puede tener el mejor logro operativo ahorita en estos momentos, pero si hay un muerto, los medios le van a cubrir ese muerto y tal vez, si tiene tiempo, le van a cubrir ese logro operativo. Así estamos en Honduras. Cuando yo digo que el estado de excepción es la única herramienta que tiene la policía, es para enfrentar estos 5 delitos que lo abarcan. No estamos diciendo que es el único. Es más, No, tampoco. quiero adelantarle. Este día, la Policía Nacional lanzará el plan de seguridad Alcázar, orientado a los 6 municipios que generan la mayor incidencia criminal en Honduras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos evaluado toda la parte estadística, hemos evaluado todos los mapas de calor, hemos identificado cuáles son los departamentos que le generan la mayor incidencia criminal en Honduras y en esos departamentos cuáles son los municipios que le están generando la violencia. ¿Qué es los mapas Como de, bien, ¿qué es los mapas de calor? mapas de calor es aquel que le establece ¿Qué es eso? cuáles son los departamentos o los municipios que le están generando muertes violentas, robos, lo que es secuestros, todo lo que es la incidencia criminal. Incidencia delictiva. Todo lo que es la incidencia criminal. Entonces, como primicia, en este foro, queremos decirle que hoy arranca en los 6 municipios que generan la mayor incidencia criminal el plan de seguridad Alcázar. ¿Qué vamos a hacer como Policía Nacional? Pues uno, como todo plan tiene suposiciones, dentro de las suposiciones está que miembros de estructuras criminales utilicen uniformes similares a las instituciones de seguridad para cometer robos, asaltos, como ya trascienden algunos robos y hechos a través de algunas cámaras. Otro es que hay más de 260 miembros de estructuras de maras y pandillas que han salido de las cárceles porque se les ha vencido su prisión preventiva y hay que darles seguimiento y determinar que estas personas
no se vengan a sumar a las situaciones de incidencia criminal Se me viene que a la, tienen estos municipios. Se me viene a la mente que eso que acaba de decir usted, en Honduras eso no se puede. ¿Qué? No. ¿Qué Que no? le quedan a dar seguimientos que salieron de la cárcel. Estamos Pero, perfilando, en estamos perfilando todos y cada uno de Sí, ellos. en Honduras eso no se puede. No. Estamos perfilando. No, con todo respeto, en Honduras estamos de acuerdo. no hay organización en Honduras. Paja. No, ojo, yo respeto muchísimo su trabajo y usted es una persona buenísima para esto. Pero en Honduras no es así de organizado en nada. Estamos de acuerdo, sabemos que difícilmente vamos a controlar ese total de personas que salen, pero ya nosotros tenemos la información, que eso es lo importante. Tenemos el perfilamiento de todos y cada uno de ellos y también estamos ejecutando algunas acciones a través de la Dirección de Inteligencia Policial para evitar que estos individuos pues vengan a sumarse a situaciones de y le voy a decir delincuencia algo. común y organizada. Yo digo eso porque he tenido 2 experiencias serias en cuanto a la inteligencia nacional y yo listo me la revolví mejor. Aquí está hablando con alguien que fue exministro de la presidencia. Aquí hay 2 instituciones. Y por eso le estoy diciendo con conocimiento de causa lo que le estoy diciendo. Yo sé que usted tiene es más que usted es un gran oficial, pero no es Gracias. fácil en un país como Honduras. Ahorita pensé en Estados Unidos, tal vez los gringos tienen eso, Inglaterra, países del primer mundo, ¿o no? No, tampoco. No, tampoco. Y en toda Honduras peor. Pero lo importante es que nosotros ya tenemos el perfilamiento de esas personas que han salido a las calles y no van a venir a buscar un trabajo digno, sino a sumarse a las situaciones de violencia y criminalidad que tiene nuestro país. Ese es el propósito, de ver cómo nosotros coartamos acciones delictivas derivadas de estas personas que han salido con ese tipo de medidas. La otra situación es que estamos fortaleciendo esos municipios con 8 equipos de Dirección Policial de Investigaciones, equipos de Dirección Nacional Antidrogas, equipos de la DIPANCO para contrarrestar maras, pandillas, crimen organizado y delitos conexos, y lo que es la Dirección de Inteligencia Policial, y conjuntamente con la Dirección de Vialidad de Transporte, la Dirección de Prevención y Seguridad y la Dirección de Fuerzas Especiales, asignar una fuerza de tarea exclusivamente a esos municipios para contrarrestar la incidencia. Estamos empezando nosotros a poner todo el empeño, el esfuerzo y la orientación a esos 6 municipios, porque como bien tuvimos el abordaje de entrada en el programa, en Francisco Morazán, el Distrito Central, el municipio del Distrito Central le genera el 75% de las muertes violentas que hay en todo el departamento. En San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, el municipio de San Pedro Sula le genera el 55% de las muertes violentas al departamento de Cortés. Y así sucesivamente podemos hablar de municipios como La Ceiba, Colón, Lloro, Juticalpa, que se van a ver beneficiadas. Hoy en horas de la tarde, el propio señor secretario de Seguridad hará el lanzamiento formal en la zona norte, aquí el señor director general en la zona central, y estamos fortaleciendo todos y cada una de las unidades departamentales y metropolitanas, y esperamos pues definitivamente cerrar este mes con la reducción significativa de muertes violentas, así como también de la incidencia criminal en estos municipios. Antes bueno, primero voy a opinar, luego voy a leer a don Eduardo y luego voy con el abogado Wilfredo. Si yo fuera el estratega de comunicación de la policía, ¿sabe qué le diría? Debe estar anunciando eso. ¿Sabe qué haría? Al primer mes o al segundo mes, mire, aquí están los resultados de un operativo que empezamos el 4 de septiembre. Porque yo soy delincuente, yo soy pícaro, vendo drogas, pornografía, delincuente. Y me dicen que ustedes van a un gran operativo. Uy, no salgamos ahorita hasta que se les baje que andan emocionados. ¿Ah? O sugerencia
sugerencia. Comparto, Raúl. Porque también... No Pero es, también me pregunta, ¿qué hacemos? Permítame, porque de eso sé yo. Es que les gustan mucho las cámaras. Cuando tengan logros, salgan, hagan el operativo y no anuncien, no También lo los vamos a avisen. dar. No lo avisen. ¿Qué les pasa? No, compartimos eso. Y esto lo decimos porque nuestros compañeros preguntan ¿y qué estamos haciendo? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué Pero vamos a hacer? mire, contraten a alguien que sepa estrategia de comunicación. Tenemos ahí un departamento. Yo se la estoy cuestionando, y no sé si ustedes están Por eso, de avisarle a los delincuentes que va por ellos, hombre. Yo comparto, Raúl. Agárrenlos y presentémoslos. Ok, perfecto. Los vamos a dar. El oficial Suazo, como sentimos nosotros que hay una presión a la institucionalidad policial por presentar resultados. Hay una presión por combatir la percepción mediática que hay de inseguridad en el país, que es una percepción real. Mire, a mí me cae bien el ministro de Seguridad. Pero no lo está logrando. Me cae bien el ministro de Seguridad. Mire, son tal. Tienen un equipo en la policía ahora en la Liga Nacional. No hicieron un plan para presentar eso tampoco. Todo el mundo echándole reata a la policía por un equipo de fútbol. Bien pudieron hacer un plan, ir y... me parece que le está faltando estrategia en comunicación. Pero aquí dice don Eduardo Atala, que también es dueño de esto del fútbol, es uno de los dueños. Dice, cuando ven las encuestas y se preguntan cuáles son los factores que más le importan a los hondureños y qué es lo que quiere que el próximo gobierno resuelva, no es la inseguridad. El primer factor es el empleo y situación económica. Es lógico porque la falta de empleo y una economía deteriorada produce pobreza y la pobreza es el principal factor para estar inseguro, marginado y sin expectativas de bienestar para vivir con dignidad en Honduras. ¿Por qué los jóvenes se involucran en organizaciones criminales? Porque no tienen otra alternativa de vivir decentemente. Sí, bien. Vamos a reconocer la labor de la policía, pero la policía no puede llevar el peso de la seguridad. No tiene la capacidad, ¿verdad? De repente él trabaja 24/7, yo lo sé, así trabaja. A cualquier hora lo pueden levantar, pero aunque ellos hagan el esfuerzo, mayor esfuerzo no lo van a lograr. Porque la policía, hablando de campañas, la gente necesita saber que la policía no es capaz de combatir la inseguridad. No tiene los medios suficientes y no tiene el apoyo. Y vaya, ejemplo, ¿quién tiene el monopolio de la acción penal? El Ministerio Público. Por ejemplo, los fiscales son los directores de la investigación, los cuales no ejercen su función como tal, porque ellos mandan a hacer una investigación, reciben lo que tienen y con eso procesan. Pero un director lleva el control de la política criminal, por ejemplo. No he visto muchos fiscales en los foros, representantes del Ministerio Público, que den la cara, que diga, esta es la política criminal del Ministerio Público, del catálogo del Código Penal. Nosotros estamos enfocados en combatir estos delitos, que no son ni 50 delitos los que en realidad recibe el Ministerio Público, les da trámite. Entonces, realmente siempre manda a un representante de la policía que ponga el pecho y dé la cara, ¿verdad? Por situaciones que se le salen de la mano, no tienen la capacidad. No porque él no tenga la formación, cada oficial tiene una gran formación, hay una gran inversión del Estado en la policía, no sé a qué países haya ido, están sumamente entrenados, pero cualquier persona que está sobrecargado se vuelve ineficiente. Otra cuestión con los temas de las zonas del país, yo tendría cuidado en la forma como se trata porque son como tumores y si no se extirpan pueden hacer metástasis. En los otros municipios donde no hay violencia se puede erradicar esa inseguridad. Si usted hace el perfil de las personas que están privadas de libertad, no son las que representan las cabezas de las estructuras criminales realmente. Como decía Zaffaroni, no voy a usar la palabra, pero son las que están privadas de libertad, son las que tienen menores capacidades para poder librarse del sistema de persecución penal. Y que no están privadas, ya salieron. No, yo no me refiero. Si usted les hace un perfil criminal, quienes estuvieron y quienes pasan y quienes van a salir son de baja grado en las estructuras, ¿verdad? No son cabecillas, no son aquellas células importantes que al extirparlas van a
a causar un efecto. Entonces seguimos con el efecto de poda, estar podando, la grama crece, lo podamos, crece, por eso es que la policía cada vez se ve involucrada en más presión, porque igual el crimen, el delito es como un virus que va evolucionando, ¿va? También ahora es en el ámbito digital, ¿verdad? La inseguridad. El criminal busca los medios que sean necesarios para inventarse métodos y formas para hacerse ganancias, sea violencia, intimidación, engaño, todo lo que sea necesario. Y eso no es capaz. La policía, el Ministerio Público no interviene, el Colegio de Abogados no interviene, el COEP no interviene, o interviene con las empresas responsables, socialmente responsables, no intervienen en la seguridad. Entonces, yo no veo que vaya a ser capaz nunca la policía de combatir. Ahí puntualmente puede hacer estrategias, como dijo él, 5, 8 delitos, ¿verdad?, específicos, pero a eso yo le sumaría algo. Nosotros estuvimos trabajando en un proyecto que se llama Módulo Estratégico de Persecución Penal en el Ministerio Público. Ahí es donde descubrí que el Ministerio Público, porque el fiscal tiene conocimiento desde la denuncia hasta el último recurso, es una fuente de información riquísima, pero que no se está utilizando. El MEP es capaz de predecirle con el cruce de información, no solo las estadísticas estas, ¿verdad?, porque usa estadísticas, sino de mapa. O sea, usando 5 años de información, usted es capaz de ver cuáles son los puntos, las horas, el tipo de delito. Entonces, ¿pero para qué me sirve esa información a mí? Me sirve para agarrar los pocos recursos que tengo y apostar cámaras, apostar vehículos, apostar agentes, hacer operativos, porque cuando usted logra cruzar la información y poder hacer una predicción de dónde van a ser cometidos esos delitos, usted va a combatir tanto en combustible, en tiempo, en eficiencia. Entonces, inclusive, cuando estuvimos trabajando ahí, sacamos una ruta, que es la ruta de la muerte, que va desde Danlí por la CA5 hasta dar al occidente, de donde en aquellos tiempos, estamos hablando de 2016, 2018, se podía casi predecir dónde iban a dejar los encostalados, ¿verdad? Entonces, ese tipo ahora estamos en el 2025, hay inteligencia artificial que puede apoyar para hacer un análisis no solo de estadística de barras, que es del siglo pasado, ¿ya? Ahora tenemos otras herramientas que si existiera un instituto criminológico que hiciera esos diagnósticos, les podría decir, mire, la gente opera como una guerra, usted sabe perfectamente cómo se planea la guerra, dónde están los tanques, dónde están los aviones, dónde están las tropas, dónde están los recursos, y así, tal cual, una copia a la seguridad interna, ustedes serían más efectivos. Ahora, no le voy a tirar batería, ¿verdad, comisionado? Sabemos las limitantes. Ahora, lo que necesitamos es que la población exija a otros actores, Ministerio Público, Corte Suprema, otros, todos, para que aporten a la policía, porque la policía en un estado donde la seguridad es una emergencia nacional, deberíamos ser todos. Y no estoy hablando de ser un estado policíaco, sino un estado de que nos cuidemos, de una forma, un concepto diferente para cuidarnos, ¿verdad? Pero no se está haciendo esto. Ahora, las raíces, Honduras está en el paso de los intereses de las estructuras criminales transnacionales. Eso no lo vamos a obviar. No puede Colombia, no puede México, no puede ni Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer Honduras? ¿Rendirse? No necesariamente tiene que rendir. Así como hay zonas en el país, ¿verdad? Hay que rescatar las zonas al máximo y evitar la corrupción, en el sentido de que mientras menos funcionarios del Estado se vinculen a las estructuras criminales, vamos a tener mejores circunstancias, no como en el pasado, que han llegado hasta presidentes a ser condenados. General. De acuerdo, abogado Wilfredo Rubio, con sus apreciaciones con respecto
a que la seguridad no es exclusivamente de la Policía Nacional, sino de un conjunto integral de instituciones que debemos de hacer un esfuerzo común para afrontar los problemas. La Policía Nacional siempre está haciendo rendición de cuentas del trabajo que hace, definitivamente, pero no vemos así otras instituciones del eslabón de la cadena de administración de justicia diciendo cuáles son los logros que también ellos tienen en materia de seguridad. Nosotros como Policía Nacional sí podemos decir que estamos permanentemente ejecutando operaciones policiales. Son alrededor de más de 2.800 actuaciones policiales que realizamos a nivel nacional, producto de estas actuaciones ya en los últimos 3 años y también producto de las operaciones que se han realizado, se reportan más de 62.800 y fracción de allanamientos de morada, se reportan más de 5.000 detenidos por el delito de extorsión. De estos, el 81%, o sea, 4.062 para ser específicos, están con auto de formal procesamiento. El 14%, y para ser específicos, 609 gozan de medidas sustitutivas. Y el 2% ha logrado un sobreseimiento definitivo que representan a 126 detenidos y un 4% está con fallos condenatorios. Eso es sumamente importante y eso es sumamente halagador, porque quiere decir que las personas que se han capturado por parte de la Policía Nacional, está el 81% de ellos guardando prisión o está dentro del 14%. Estamos hablando entonces del 95-94% de efectividad en ese tipo de captura. Es importante también que le digamos a la población hondureña que por delitos la Policía Nacional en estos 3 años ha capturado 77.715 personas por diferentes delitos. Vean ustedes, aquí tenemos un comparativo del mismo tiempo de el estado de excepción hacia adelante y del estado de excepción para atrás, el mismo tiempo. ¿Cuántas detenciones teníamos sin la herramienta del estado de excepción y cuántas se han realizado posterior al estado de excepción? ¿Y cuál es el incremento en materia de porcentaje en relación a esos tiempos? Es importante también decir que hay 18.444 armas de fuego decomisadas. ¿Cuántas muertes violentas en Honduras se pudieron o se evitaron o se salvaron con el decomiso de esas armas de fuego? Allí hay, dentro de esas armas de fuego, lanzagranadas. Hay fusiles de asalto AK-47 capaces de atravesar 7 vehículos en línea. Y aquí tenemos nosotros el desglose. ¿Cuántas armas se decomisaban antes del estado de excepción parcial y cuántas se han decomisado posterior a los estados de excepción? Definitivamente, por eso decimos que es una herramienta importante para el instituto. Pero si el día de hoy quitaran el estado de excepción, la policía está en la obligación de seguir brindando seguridad. Nosotros no tenemos, es que no es a la policía que beneficia el estado de excepción, es a la sociedad, al Estado, a las personas de bien. Nosotros como Policía Nacional, si hoy quitaron el estado de excepción, entramos con igual o mejor capacidad para afrontar todo lo que se nos venga. No tenemos ningún problema. Es importante decirle a la población que hay 12.559 kilos de cocaína decomisado en estos últimos 3 años. Y producto de las operaciones que se están dando en Sudamérica, y vimos ya cómo Estados Unidos ha bombardeado lanchas y ha destruido pues ese tipo de situaciones, creemos y consideramos que el tráfico de drogas se va a arreciar por la vía terrestre, porque esto
esta cantidad de kilos, 12.559 kilos, ha sido por parte de la policía, pero en el territorio nacional. No tenemos policía marítima, no tenemos operaciones aéreas. Esto es operaciones en tierra que la policía ha realizado. Aparte de esto, vea usted 6 millones o 6.3 millones de plantas de arbustos de coca erradicadas, así como también 33 narcolaboratorios. Y creemos que, como eso se va a reciar, también las estructuras de narcotráfico van a generar la pasta básica y lo que es el clorhidrato de cocaína aquí en nuestro país. Estamos enfocando nuestras baterías también para fortalecer operaciones en materia de lo que es la destrucción de narcolaboratorios. 33 narcolaboratorios se han destruido en estos últimos años. 775 kilos de fentanilo. Guatemala está pidiéndole a la policía de Honduras que capacite a sus funcionarios policiales en el decomiso de fentanilo, porque no han decomisado un tan solo kilo ellos. Guatemala está visitando la policía de Honduras porque quiere conocer y establecer el sistema de educación que tiene la policía de Honduras. No todo es malo, definitivamente. Estamos trascendiendo. No, claro que no, ustedes hacen cosas buenas. Claro. Estamos trascendiendo. Creo que los tres hemos dicho que no podemos negar una serie de resultados que se han dado. Lo que pasa, comisionado, es que esos resultados son importantes, pero no podemos negar que también el país sigue en condiciones complicadas. Nos hace falta mucho por hacer. Por lo que aquí se ha dicho, por temas estructurales como la desigualdad, la pobreza, la carencia en temas de salud, educación, todos los factores que ya conocemos. Pero también por factores coyunturales. Y esos factores coyunturales tienen que ver con el narcotráfico, tienen que ver con la cantidad de miembros que pertenecen a la estructura policial, si tenemos la cantidad suficiente o no, si estamos haciendo el uso debido o no de la inteligencia policial, que por años, reitero, nuestras organizaciones han colocado esos temas en discusión. Así como el tema vial, como el tema de narcotráfico, como el tema el tema de inteligencia. ¿Dónde está regulado el tema de inteligencia? Por ejemplo, ¿no? O retos como la profesionalización de los elementos de la policía en general. Yo quisiera, antes de que siguiera junto con que siguiera, es que yo creo que hemos coincidido en esta mesa también que no únicamente la Policía Nacional o la Secretaría de Seguridad como tal debería de tener la responsabilidad única del tema de seguridad, pero sí la lidera por mandato legal. Entonces, al liderarla, entonces tiene que generar precisamente esos vínculos con todos los actores alrededor de este tema. Nosotros hacíamos un ejercicio hace unos años en un municipio, ¿no? para colocar, y no voy a colocar el nombre del municipio. Cuando llega un nuevo comisionado de la policía a un municipio, ¿qué es lo que debería de ocurrir idealmente? Debería presentarse ante las autoridades municipales, ¿no? No las autoridades municipales presentarse ante y ahí se pueden desencadenar una serie de elementos, ¿no? ¿Por qué debería presentarse ante las autoridades municipales? Bueno, porque ahí debería de presentarse con los patronatos, con los micro, pequeños empresarios, hablando de un municipio, con los medios de comunicación, con los centros escolares, con los centros de salud, con las campañas de vacunación. ¿Qué quiero llevar a esa discusión? Que el tema de la inseguridad y la violencia no debería de ser abordado única y exclusivamente desde la mirada policial. Y ese es un poco el reclamo que se coloca alrededor de estos foros. Que aunque hay avances en la operatividad policial, hay otros elementos que no se están tocando. Yo solo voy a puntearlos y tal vez los retocamos. Por ejemplo, nosotros esperaríamos, en el marco de una política criminal del Estado, una serie de reformas legales que en este momento la Secretaría de Seguridad debería estar colocando en el panorama. Ya están solo hago el punteo, ¿no? Una serie de reformas legales. Porque aquí se habla, por ejemplo, del tema vial.
O sea, nosotros tenemos una ley de tránsito de hace una cantidad de años que en este momento tenemos nuevos retos por el parque vehicular, por el tema de motos, por el tema de otro tipo de vehículos, hablando en el caso de mototaxi u otros, ¿no? Entonces, una serie, pero ese es un tema de varios temas que deberían de tener reformas legales. Luego hay nuevas leyes que no se han querido tocar también. Voy a colocar una de 50 que nosotros hemos analizado. El tema de la ley de empresas de seguridad privada en el país, que no se quiere regular por diferentes hechos. Luego también reformas que tienen que ver con reformas que se dieron, que flexibilizaron algunos elementos. Me voy específicamente a la reforma que se hace a la ley de control de armas de fuego y municiones en el país. En el tema de la edad en que una persona puede portar un arma de fuego, los requisitos que se dieron, aquí se aprobó una ley que era ejemplo a nivel latinoamericano en el tema de ley de control de armas de fuego, pero se vino atrás cuando se hace la reforma en flexibilizar los requisitos de las personas. Hace una década más o menos el Colegio de Psicólogos de Honduras mencionó cuál era la edad promedio que debería de tener una persona o de madurez que debería de tener una persona para acceder a un arma de fuego. Y no eran 18 años, ni 21, ni 23, eran 30 años, por las condiciones y las coyunturas de Honduras. Le doy solo esos elementos. Luego también hay el tema de coordinaciones. Aquí ya se mencionó, no lo voy a abundar, el tema de la ausencia de una política criminal de Estado y quién la debe liderar y cómo se debe de dar, pero también las coordinaciones con los gobiernos locales. Aquí hemos visto cómo han proliferado, explotado este tema de las policías municipales. No tenemos regulado eso. No tenemos claridad si son la policía del alcalde, si son para cuidar los parques. O sea, hay una serie de elementos que también... Eso por dar un elemento de coordinación con los gobiernos locales. Y finalizo en el tema de hay que tener una coordinación con todas las instituciones públicas, pero otro elemento que coyunturalmente está afectando o que los patrones de conducta de la criminalidad y la violencia nos están diciendo es el tema vial. Y en el tema vial no únicamente a los siniestros viales, sino todo el tema que tiene que ver con transporte. La ausencia de placas en el país lo observamos en estos videos que circulan. Los hechos criminales se dan precisamente con vehículos que no tienen placas. Entonces, la ausencia de placas en el país es un tema que debe analizarse. Y por otro lado, algo que nosotros hemos llamado la anarquía que existe en el sector de transporte público, donde entre las estira y encoge del sector público con la institucionalidad que los regula, evita precisamente que tengamos la confiabilidad de que este transporte público esté, en primer lugar, realizando bien su trabajo y, en segundo lugar, de que todos estos hechos delictivos que se dan alrededor de ellos puedan combatirse por diferentes temas, por regulaciones, por inseguridad propia, por otros elementos que ya se han discutido. Esos elementos deberían de ser parte de la discusión en el tema de seguridad, así como los logros y los hechos que ha mostrado también aquí el comisionado. Sí. Sí, abogado. Mire, me llamó la atención cuando dice un éxito que 5,000 detenidos están privados. Vuelvo al tema, tal vez no hice el énfasis. ¿Cuál es el perfil de esos detenidos? Y les voy a dar un ejemplo. Me tocó platicar con un privado que está por tráfico, pero es uno de los payasos que lanza fuego en los semáforos. ¿Y está por tráfico? Está por tráfico. Entonces, el muchacho no tiene ni la capacidad, o sea... Mire cómo lo queda viendo. ¿Sí? Mire, no tiene ni la capacidad de o sea, no se sabe ni expresar, parece que tuviera... que tiene una especie de retraso. Es que aquí en el semáforo de ahí, adelante del edificio Continental, se pone uno de los payasos y piensa, ¿cuánto puede vender ese? Ok, no estamos diciendo que si lo hace lo deje, sino estamos hablando de no es cantidad de detenidos, porque la población de las cárceles ni sube ni baja, parece que como que van rellenando a medida van saliendo, ni sube ni baja. Entonces no es 5,000 detenidos que están guardando prisión, sino quiénes son. En realidad va a tener un impacto, porque si usamos la inteligencia
y nos vamos a las cabezas, eso sí descontrolaría las estructuras criminales y eso sí tendría un impacto, y él lo sabe, ¿verdad? O sea, sin un líder, sin un jefe como usted en la policía, ¿qué va a hacer? Se va a descontrolar todo lo que está abajo de usted. Igual, pero si hacemos un perfil de los privados de libertad, ¿quiénes son? O sea, ¿a quiénes estamos parando? ¿Verdad? No es la cantidad, no son los grandes planes estratégicos que son necesarios porque es parte del orden profesional que tiene la policía, sino que quiénes son verdaderamente las personas que se están deteniendo y cómo se están procesando. En Honduras existe una gran cantidad de falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que ni siquiera han cometido delitos, son procesados y son condenados o absueltos si tienen la capacidad de defenderse, ¿verdad? Pero hay también otro fenómeno, que es que por un tiempo se deja operar a un criminal, de ahí se le captura por un delito que no cometió, pero se está cubriendo el delito de otra persona. Entonces, estos son los fenómenos más fuertes que se ven. Y otro, que el perfil es muy bajo de las personas que están siendo detenidas y que en las estructuras, pues yo no veo que vaya a tener un impacto ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, si no se hace un estudio, porque esa es una parte completamente abandonada del derecho penal y de la seguridad, que es la criminología. Por eso digo un instituto criminológico. ¿Se está haciendo cantidad o se está haciendo calidad y va a tener un efecto? Una sola cabeza de una estructura puede, que sea neutralizada, puede desmantelar, ¿verdad?, a toda una estructura. Mire, cuando Pablo Escobar, que era el líder en su tiempo, se desarticuló el cartel de Medellín y se crearon como 200 facciones, pero en su momento, ¿verdad?, tuvo su efecto. Entonces, no solo es la cantidad, sino que la calidad. Y con relación al tema de armas y decomisos de armas, estoy de acuerdo cuando son de uso prohibido. Ahora, si usted ve a uno de abogado, hay muchas personas que tienen su mercado, empresarios, microempresarios que quieren defenderse porque sabemos las limitantes que hay en seguridad, y en el momento que van a comprar el arma, los detienen, los criminalizan, cargan el sistema, ¿verdad?, cargan a los jueces, los fiscales, y van a un proceso penal inútil. Porque si una persona, considero yo, y ahorita que es año, ¿verdad?, deberían de considerar esto los diputados, si una persona no tiene ningún antecedente, es una persona que se gana la vida legalmente, ¿por qué la vamos a criminalizar? Porque en ese momento no anda el carnet, ¿verdad? Hay penas accesorias sin necesidad hay todo tipo de penas accesorias para no criminalizar estas situaciones que ya llevan muchos años, y se dicen muchas detenciones por armas que en realidad son gente honrada. Tiene que cambiar el sistema de compra y venta de armas de uso comercial. Ahora, si esta arma de uso comercial se le encuentra a una persona en una circunstancia, ¿verdad?, que se deriva de delito, obviamente debe manejarse de otra forma. Me estoy sonriendo de cómo lo queda viendo. Aunque esa cifra de decomiso también habría que ver el retorno, ¿verdad? Como bien ha mencionado aquí el abogado, se hacen varios decomisos en algunos casos y a las 2-3 semanas se están devolviendo. Pero también las personas, están cargando el sistema, claro, criminalizando, o sea, le están quitando. Mire, a él si lo sobrecargan no va, por mucho entrenamiento que tenga. A los fiscales del ministerio con 100 casos se vuelven inútiles. Entonces, hay que desahogar el sistema penal. El sistema penal no es la panacea para resolver todos los problemas. De acuerdo, y por eso la ley de armas contempla otros elementos que deberían de tomarse en cuenta y que no se están tomando en cuenta. Porque no solamente es el decomiso, sino que... y ojo, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Volver laxa la ley o colocar algunos elementos que puedan viabilizar que otros quieran aprovecharse de ese tipo de elementos, también hay que ser cuidadoso. Eso ocurrió un poco con la reforma que se hizo a la ley de control de armas de fuego. En el marco de promover la empleabilidad, tengo entendido, y de que algunas empresas de seguridad privada solicitaron a los legisladores reducir la edad de portación de armas de fuego, esto se dio. Cuando esto abre una ventana a que una gran cantidad de personas pueda adquirir armas de fuego, pueda adquirir carnet de portación de armas de fuego,
y que no esté preparada precisamente para su uso. Entonces, habría que tener algunos niveles de cuidado, pero estamos de acuerdo en que hay que implementar también las otras cantidades de medidas que contempla la Ley de Control de Armas de Fuego para disminuir primero el circulante de armas, luego la manera en que se accede. Cualquier arma de fuego que se accede de manera legal rápidamente puede convertirse de manera ilegal, y luego el control de las armas prohibidas, como aquí bien se menciona. Entonces, las estadísticas las estamos cubriendo ¿con qué? ¿Con quiénes o con qué cosas? Falso positivo, como usted ¿Verdad? menciona. Entonces, o sea, el impacto de lo que yo hago en realidad es la calidad, no es la cantidad, sin desmeritar, pues, porque trabajo es trabajo. Esfuerzo, esfuerzo, tiempo, tiempo, ¿verdad? Pero se podría, tienen la capacidad, la Policía Nacional la tiene, porque yo sé que la tiene. Si hay gente inteligente en la policía, con entrenamiento, y se ha invertido millones en sus millones y millones por persona. Parece que tienen, ¿verdad? En entrenamiento. Sí. Ya Raúl, rato quiere el hombre. Tengo Sí. en línea al señor director general y me pide un espacio para participar. Sí, hombre, póngalo ahí. Aquí estamos, mi general director. Lo escuchamos. Tiene que ponerlo en altavoz. Sí. Póngalo en altavoz. Señor, estamos ya al aire. Lo escuchamos. Muy buenos días a Te escucho. los señores en cabina, al licenciado Carlos Sierra, al abogado Wilfredo Rubio, que le tengo mucho aprecio, que lo conocí cuando era agente de la DPI, al señor periodista, al licenciado Raúl Valladares, y al comisionado general Pérez Suazo. Estoy en un total acuerdo en lo que los panelistas han establecido. No sé si me escucha, Miguel. Sí, señor, estamos escuchando. Estoy en un total acuerdo en lo que establecen ellos. La seguridad no es de la Policía Nacional. La seguridad es de todo. El problema en Honduras, que es un deporte, dejarle a la Policía Nacional la responsabilidad de todo. Y se lo voy a explicar. Cuando a final del año nosotros presentamos las estadísticas y hay una reducción significativa de incidencia criminosa, todo mundo sale diciendo, reducimos la estadística, reducimos esto. Todas las instituciones que dan aporte a la seguridad, pero cuando hay un aumento, los responsables son la Policía Nacional. Han hablado tanto de ese famoso disque llamado estado de excepción. De mi parte, como director de la policía, lo pueden quitar ahorita. No tengo ningún inconveniente. Y la policía va a dar siguiendo y realizando operaciones policivas y vamos a dar resultados exitosos. Con ese famoso... General, permítame. Espérame un segundo, señor, que Raúl quiere hacer Ponemos una información de última hora. El general Juan Manuel Aguilar Godoy, director general de la policía, dice que si por él es que quiten el estado de excepción. Atención. Don Raúl, yo no tengo ningún inconveniente. Sí, general, solo quiero anunciarlo. No, y está bien, es una posición clara. De última hora el general ha dicho que él no tiene ningún problema con que quite el estado de excepción. ¿Por qué esto, general? ¿Qué le dice a la población? El derecho positivo hondureño nos da tantas herramientas jurídicas para poder trabajar. El estado de excepción, para mí, y se lo voy a decir, todo el mundo hace comparación con el hermano país del Salvador. El Estado salvadoreño hizo reformas a todo su estamento jurídico y no solo les dio este mal llamado estado de excepción, que solo se utiliza para 5 aspectos fundamentales: para el combate del robo, para el combate de la extorsión, del asesinato, el tráfico de drogas y el secuestro. Por mí no hay ningún inconveniente. La gama de delitos que se cometen en Honduras son más amplias. Pero ¿qué es lo que le voy a traer a colación, don Raúl? Lo pueden quitar y la Policía Nacional va a seguir funcionando porque tenemos las herramientas jurídicas para poder seguir dándole un tratamiento al delito. Pero a mí me gusta lo que están diciendo los panelistas que están ahí, ya sea el abogado Carlos Sierra y el abogado Wilfredo Rubio, así como tratar de defenderse Pérez Suazo. Mire, le voy a ser sincero. Hay 2 instituciones y la gente las confunde. Uno se llama Secretaría de Seguridad, que es el ente político, y otro se llama Policía Nacional. Es muy raro que ustedes me vayan a ver a mí en medios de comunicación
o en otros lugares que son mediáticos, porque a mí lo que me interesa es la operatividad de la policía. A principio de este año yo presenté varias reformas legales, y se lo voy a ser sincero, es para mí una vergüenza que se hayan enfrascado en campañas políticas peleándose los unos con los otros en el honorable Congreso Nacional y no nos dieron todas las normativas que nosotros solicitamos para poder hacerle frente a esta ola de violencia que venía de tiempos anteriores. Han hecho un montón de exposiciones ahí en esta situación y solo les voy a volver a refutar. La seguridad no es de la Policía Nacional, la seguridad es de todos, de los operadores de justicia. Bien dijo el abogado Rubio, el Ministerio Público, la Corte Suprema, este ente del ENP, de los centros penales y otras instituciones. Pero yo quiero dejar muy claro, por ejemplo, nosotros no tenemos más facultades que la ley nos otorga. Están hablando de ahí de motos, de mototaxis, de placas. La policía no tiene nada que ver con esa normativa jurídica. Son otros entes que tienen que hacerlo. Nosotros hacemos la función que como policía me corresponde. En caso de lo que dijo el abogado relacionado a la ley de empresas de seguridad privada, esa normativa la dejaron del gobierno anterior y es lesiva, totalmente lesiva, y nosotros la queremos cambiar, pero no encontramos. Si hemos presentado un montón de reformas y se están enfrascando en el Congreso en un montón de situaciones que no tienen nada que ver y no nos resuelven, ya no es problemática de nosotros. Reforma de la ley de armas, se lo voy a decir, yo participé en la ley de armas y me corrieron porque yo me opuse a un montón de situaciones, pero habían otros intereses y no volví a ir a esas reuniones. ¿Y cómo es posible que crean una ley de armas que permiten el uso de la pistola .45 de pulgada, pero es prohibida la munición? O sea que van a andar la pistola, pero no pueden andar los proyectiles. Y así como eso, hay un montón de reformas. Por ejemplo, la policía municipal. La policía municipal son un ente necesario, pero muchos de los alcaldes los están utilizando para otras situaciones que no deben de ser. Y la policía no tiene la facultad de prohibir ciertas situaciones que solo la ley las debe establecer. Y por eso es que yo les decía muy claramente que la Policía Nacional le pueden quitar el estado de excepción hoy. Yo no sé cuál es la pelea del estado de excepción, que nosotros vamos a violentar los derechos humanos. Para eso están los pesos y contrapesos. Y yo voy a ser muy claro, y lo vuelvo a repetir, la seguridad es de todos. La Policía Nacional no lidera la seguridad, es un ente que coadyuva a dar seguridad al país. Está el Ministerio Público, la Corte Suprema. En el narcotráfico está la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, está la ATI, que es un contrapeso de la policía cuando nosotros cometemos una irregularidad. Entonces, existen un montón de reformas legales que se pueden hacer. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo, y se lo voy a decir. El día de ayer vino una persona y se le decomisaron hace como unos 4 días se le decomisaron 2 armas en un vehículo. La ley establece que puede portar una, pero no puede tener la tenencia de las 2 en el mismo vehículo. Y hay un montón de situaciones en las cuales la Policía Nacional, y lo voy a hacer muy claro, hace todo su esfuerzo, pero no somos los entes que vamos a tener el monopolio de la seguridad. Y le voy a dar un último ejemplo. Cuando usted va en una calle oscura, hay un bache, viene una persona, choca el vehículo, por esquivar el bache, fue a pegar a un lado, tal vez hay una colisión. El responsable no es la policía. En primer lugar, las alcaldías, si es dentro del casco urbano, tienen que bachar. En segundo lugar, si no había luz en ese momento, es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Si la persona andaba bebida, hay otra institución que se llama IATFA. Hay un montón de instituciones que tienen que coadyuvar con la seguridad. Pero en este país, al único que le cae toda la responsabilidad de la seguridad es la policía. Los demás entes que deben de ayudarnos se hacen de la vista corta. Lo que acaba de decir Miguel Roberto Pérez Suazo. ¿Cuáles son los demás entes que deberían de ayudarle y no le ayudan? Todas las instituciones, empezando desde la familia en el hogar. ¿Cómo es posible que un padre de familia le compre a un menor de 18 años una motocicleta para que se desplace al colegio y tengamos 2 muertos de 2 niños que se fueron a accidentar porque el padre? Desde ahí viene la responsabilidad.
la responsabilidad es de todos, totalmente todos. Por ejemplo, ahorita hay mucha gente que está molesta conmigo, y se lo voy a ser sincero, porque yo no estoy dando medidas de seguridad. Yo tengo más de 1000 policías cuidando personas que no necesitan protección. Y cuando les quito la seguridad, ¿qué es lo que hacen? Van a la Honorable Corte Suprema de Justicia y me ponen un recurso de amparo con suspensión del auto reclamado, y yo tengo que dejarle seguridad y tengo que quitar de una posta policial que solo tiene 4 policías y darle 2 a una persona que ellos necesitan medidas de seguridad. Es así de que la Policía Nacional se ha enfrascado en una situación en la cual nosotros deberíamos de ser mínimo 40,000 o 42,000 policías, y solo vemos en la actualidad 25,000. Cuando nosotros recibimos habían 16,000. Hemos aumentado en un 37%, llegando hasta la actualidad a 25,000 funcionarios, y nos hacen falta, don Raúl, 15,000 funcionarios más. Entonces, yo digo, el ataque no debe ser a la Policía Nacional porque no damos resultados. El ataque debe ser a toda la estructura, desde la familia y la sociedad. Y le voy a dar un ejemplo clásico. Cuando yo era subinspector o subteniente allá por 1993, era un tabú encontrar un muerto. Yo era un jefe de un equipo de investigación criminal de homicidios, y era un tabú encontrar un muerto. Hemos naturalizado la muerte. Ahora los encontramos en todos lados, y cuando tratamos de reducir la incidencia criminal, encontramos un montón de opositores que empiezan a decir cómo hacer que sobreviva el barco, que cómo no se inunde, pero cuando están dentro del barco se tiran del barco a verlo desde afuera. Entonces me gustaría que nos vinieran a decir todas esas estrategias que tienen en mente aquí a mi oficina. Yo les doy la apertura, que hablen conmigo, pero aquí nadie viene. Aquí lo más interesante es criticar para tener una óptica diferente y que lo miren los demás. No, permítame, pero ahí no estoy de acuerdo con usted. Aquí no solo se le ha estado criticando. Mire, en primer lugar, este hombre vino a decir aquí varias cosas y los 2 panelistas dicen que no son ciertas. Y es cierto lo que usted dice. Por ejemplo, usted aquí ha señalado al Congreso Nacional, y está bueno que lo señale ahí de frente, y lo felicito. Y creo que la policía tiene acciones buenas, pero también le falta cosas. Y esa actitud que hoy tiene usted de denunciar todo lo que está pasando, lo felicito. Y venga mañana para que se lo mencionemos al Congreso de la República que preside Luis Redondo. También este hombre dijo que ¿cuántos van a salir de la cárcel? Un cachimbo de gente y que los van a seguir investigando. No es cierto, aquí en Honduras eso no se puede. Y lo digo porque yo fui secretario de la presidencia y conozco algunas cosas de esos temas que no los voy a mencionar públicamente. Es cierto que a la policía le falta, que la gente, los hondureños, no ayudamos. Pero eso que está diciendo, general, está bueno que se los diga a todos estos que gobiernan. Vaya, hay un problema en las Fuerzas Armadas. Sacan al que estaba liderando las prisiones. Al coronel Muñoz. Al general Ramiro Muñoz. A Ramiro Muñoz. No, yo lo conozco, y cuando tuvo el problema estuve con él hasta la 1 de la mañana y luego él vino y siguió la cosa. Están enfrentados los militares también. ¿Cómo van a desconocer eso? También ustedes, los militares, están enfrentados. Solo permítanme. Y bueno, espérese. Y ahora voy en el Ministerio de Seguridad, la viceministra la vive echando riata a todos ustedes, todos los días. Sigue ese pleito con el ministro. También ustedes tienen problemas internos. El Congreso no les ha cumplido. Nosotros los ciudadanos no cumplimos. O sea, no es tan fácil. No, es difícil, y yo lo entiendo. Y lo que usted ha dicho, todo eso es cierto. Pero también lo que acabo de decir, todo es cierto. ¿O estoy equivocado? No tiene una equivocación, pero no es totalmente cierto, don Raúl, que nos mandó, esa nota la remitió el Instituto Nacional Penitenciario, en la cual pone en conocimiento que creo que son 243 privados de libertad que recuperaron la misma, porque la prisión preventiva terminó que es de 2 años. Nosotros lo que estamos haciendo, y yo soy muy sincero, es haciendo una actividad selectiva de cuáles tienen mayor peligrosidad para poderlo seguir investigando y que se siga el procedimiento para tratar de dar un abordaje diferente. Pero yo no tengo la capacidad
para investigar a los 243. Eso tiene toda la razón. Y en ningún momento me he opuesto a los dos abogados que están ahí, de los cuales yo siempre le he tenido una admiración al abogado Rubio. No, general, pero yo de verdad, yo le estoy dando la razón. Cuando yo le dije que la Policía Nacional, ni el Ejército, ni el Estado de Honduras tiene esas condiciones, porque somos un país pobre, sin tanta tecnología, no somos un país desarrollado. Bueno, aquí Rubio me dijo que ni Estados Unidos ni Inglaterra podría hacer eso. Y no es fácil. Y también, sé que no, imagínense lo que usted dice, que también es cierto, y a día lo venimos hablando, que se ocupan 15,000 policías más. Ya pasó este gobierno, ya terminó este gobierno, y no hubo un incremento fuerte de los integrantes de la policía, ¿o estoy equivocado? Sí, ahí sí está equivocado, don Raúl, porque de 16,000 que éramos, llegamos a 25,000. Y tenemos unas capacidades que no las teníamos antes. Estoy equivocado, pero usted me dice que ocupan 15,000 más. Pero ocupamos 15,000 más. El problema, don Raúl, no es un problema que usted esté equivocado en el aspecto de que necesitamos los 15,000 policías más. Es el tiempo en el cual nosotros sacamos los funcionarios a la calle. 1 año tarda el entrenamiento de un funcionario policial de la escala básica y 4 años tarda el entrenamiento de un oficial de policía. Le voy a hacer una pregunta. Mire, sí, este gobierno ya terminó. Sí. ¿Cuándo le va a plantear la cúpula policial estos problemas a Rixi Moncada, a Narri Azura o a Salvador Narrala, que son los que se perfilan como los que podrían sustituir a Xiomara Castro? Porque imagínense lo que usted está planteando, cuánto tiempo lleva esto. Y yo no he escuchado a ningún candidato a la presidencia que se refiera a esto. Protestas no hay, pleitos todos los días. ¿Cuándo cree usted que la cúpula policial, ustedes deberían hablar con los candidatos a la presidencia? Mire, nosotros eso se lo expusimos a la señora presidenta cuando se recibió y tuvimos ese apoyo de llegar hasta 36% más de ingreso a la Policía Nacional y que a final de año vamos a llegar a 25,000 funcionarios. Máxime, nosotros hicimos una adaptación a nuestra normativa en el hecho de graduar oficiales auxiliares. Los oficiales auxiliares son todas aquellas personas que tienen una licenciatura, un pregrado, y que nosotros le damos de 6 meses a 1 año una capacitación para enseñarles a ser policía, pero el talento humano, las capacidades cognitivas, ellas los adquirieron en las universidades de Honduras o en universidades extranjeras, y ya tenemos, es una institución multifuncional y multidisciplinaria que tenemos alrededor de 1,500 funcionarios de todas las áreas, biólogos, microbiólogos, médicos, botánicos, sociólogos, psicólogos, pedagogos, abogados, ingenieros en sistema. Todo eso lo hemos venido desarrollando, pero créanme, don Raúl, esto es de largo tiempo. En 4 años no lo vamos a poder solventar. Dios mediante, la persona que quede electa presidente o presidenta nos dé todo el apoyo para llegar a los 40,000 hombres y poder darle la verdadera seguridad que este país se merece. Y lo que ustedes han dicho en el programa, en ningún momento yo lo he negado. Trato de ser consciente y ser congruente. No hay ningún país en el mundo que dé una seguridad al 100%. Sí, 2 cosas finales, general. Dígame, ¿el estado de excepción funcionó o no funcionó? Usted dice que si lo quitan, pues no hay problema, pero ¿ha funcionado o no ha funcionado? Ha funcionado, don Raúl. Hay ciertas cosas que por tecnicismos y hay ciertas cosas que por nosotros, por el mantenimiento del mismo, nosotros no las expresamos, pero otros utilizamos el estado de excepción para estos 5 delitos y otras situaciones que son eminentemente muy, pero muy especiales, como ser los hallazgos inesperados que encontramos en las escenas del suceso o en los lugares que allanamos, y que eso nos han generado múltiples hechos investigativos. Uno de ellos es el caso de Juan López, que lo resolvimos en casi menos de 1 mes, y mucho de esto lo utilizamos a través del estado de excepción. Otra cosa, el Congreso, los congresistas hondureños, ¿en qué le han quedado a deber a la seguridad del país? El apoyo a los entes de seguridad del Estado. ¿Qué le faltó a este Congreso que también ya está por terminar? Mire, lo que le faltó, nosotros presentamos un sinnúmero de reformas a un determinado número de leyes y no las quisieron aprobar por cuestiones eminentemente políticas. Y se le voy a dar un ejemplo. La malinterpretada ley que están haciendo en Conatel sobre la suscripción de los SIN
a una plataforma digital. Le dieron una connotación política que no tiene nada que ver con la realidad de las cosas. Solo le voy a dar un ejemplo. Vino unos delincuentes y secuestraron una niña. Le pedimos a las compañías de telefonía dónde se encontraba esta menor y pusieron un sinnúmero de pretextos y no lo dieron. Al final la niña la logramos rescatar por otra forma, pero si nos hubieran dado en ese momento la ubicación exacta, hubiéramos podido hacer mucho más. Hay muchas cosas que se dan en el ámbito de la tecnología que en nuestro país no se dieron. Y si nosotros tuviéramos esa potestad como la tienen otros países, y todavía, dése cuenta, hace más de 2 años yo ayudé a solicitar esas reformas y hasta el son de hoy no las han dado porque todo lo toman desde el punto de vista político. Aquí todo se mira como política, pero nadie define que la seguridad no es una política de partidistas, sino que la seguridad es una política de Estado en la cual los hondureños debemos vivir mejor y tener un país tan lindo como este que tenemos. No es cualquier lado. Yo he vivido en muchos países del mundo y créame, nosotros somos un país privilegiado. Lastimosamente nuestra sociedad se ha sometido en una elipse de violencia que realmente nosotros combatimos y damos todo por nuestro país. ¿Protección de los diputados a las compañías celulares entonces? Protección de los... No le entiendo esa Que esas acciones que habla usted de política, yo interpreto que los diputados, por no obligar a las compañías de celulares a hacer lo que se necesita, pues durmió el sueño de los justos. Esas intenciones de que ellos debían que cumplir con ciertas cosas que eran importantes para el Estado. La connotación que ellos tuvieron para eso no lo podría definir, sería irresponsable de mi parte. Lo que sí le puedo decir es que esa ley era necesaria y no la tomaron en cuenta, la van a hacer hasta después de las elecciones, porque todo en este país lo miran como que si fuera político. Hay muchas, pero muchas reformas que nosotros solicitamos para poder, y todo el mundo compara con Bukele, pero si nos hubieran dado esas reformas dentro del ámbito de la ley hondureña, si yo aplicara, y le voy a decir algo, licenciado, si yo aplicara lo que hace Bukele, mañana yo estaría vistiendo de naranja. El comandante de la policía fue claro, los diputados no apoyaron medidas para la seguridad del Estado. Sí, bueno, primero yo creo, y como bien lo dijo el general, el director de la policía, aquí coincidimos en varios elementos, en otros no. Coincidimos en que el tema de seguridad o combate a la inseguridad y la violencia no puede quedar únicamente en manos de la Policía Nacional o en manos únicamente de la Secretaría de Seguridad, sino que en manos de una serie de instituciones estatales y del sistema de justicia. Pero quienes lideran este elemento sí es la Secretaría de Seguridad, y el hecho de que la Secretaría de Seguridad en su conjunto con la policía no pueda coordinar, no haya podido generar los procesos para las reformas legales que necesitan, o otro tipo de coordinaciones con los operadores de justicia, es una falencia que ha quedado desnudada en este momento, ¿no? Así que reiteramos, coincidimos en que no puede quedar. Aquí hemos mencionado reformas legales, coordinaciones institucionales, otros actores que deben de actuar, pero tampoco la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional no puede desligarse de su rol protagónico alrededor de este tema. Luego con lo que tiene que ver, y me voy a referir solamente a 2 temas más, con lo que tiene que ver con los procesos de medidas de seguridad o medidas de protección. Hay que diferenciar esto, ¿no? Las medidas de protección que tanto el Mecanismo Nacional de Protección, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos brinda a determinadas personas, no deberían de estar en cuestionamiento, ¿no? Lo que sí deberíamos de cuestionar es todos estos roles que se dan, que quienes salimos por la mañana observamos cómo gran cantidad de agentes de la policía están dedicados precisamente a resguardar funcionarios públicos y no precisamente a sus actividades en las diferentes operatividades. Hay que separar esos elementos, ¿no? Las medidas de protección a quienes sí han, a partir de un perfil
determinado que necesitan estas medidas de protección, y otro, las medidas de seguridad a funcionarios públicos, entre otros. Y luego con lo que habla de, y no puedo dejar de mencionarlo en el panel, que lo mencionó, es que se le critica mucho a la policía y no se hacen propuestas. Al director de la policía, aquí en este momento al señor Pérez Suazo, mire, las organizaciones de sociedad civil hemos tocado la puerta de la Secretaría de Seguridad en miles de ocasiones. Les hemos mencionado la importancia de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, que debe de construirse, el proceso de construcción, cómo debe de hacerse, y no hemos tenido respuesta. Hemos generado una serie de propuestas alrededor de reformas legales que, si la Policía Nacional no ha sido escuchada en el Congreso Nacional, posiblemente acompañada de una ciudadanía y de organizaciones de sociedad civil, podría ser más escuchada. Hemos mencionado también la importancia del involucramiento de los gobiernos locales alrededor de este tema. Hemos hablado del involucramiento de otros sectores como la empresa privada. En fin, una serie de elementos que la Secretaría de Seguridad no ha estado sola en esto, pero lo que sí ha ocurrido es que no ha querido abrir las puertas a diálogos más amplios fuera de los uniformados, ¿no? Así que, y no únicamente se critica, se generan propuestas y se valoran también los resultados hasta el momento. Pero hay que ser cuidadosos con esos resultados, sobre todo porque estamos en un año electoral que de una o de otra manera van a tener un intento de, ya sea exaltación o disminución, dependiendo del interés político que exista en ese momento. Sí, dijo el director que necesitaba una propuesta. Directamente le voy a decir, contrate policía científica, no policía de calle. Ya estamos acostumbrados que no vamos a encontrar un policía en la calle. Tal vez son esos 15,000 que hacen falta. Pero en Honduras la investigación criminal está prácticamente inoperante. Y lo poquito que hay una gran falta de evidencia. En un proceso son los hechos, la verdad, la ley penal y la evidencia. La evidencia está completamente nula en los procesos. ¿Qué pasa? En vez de contratar 15,000 policías de calle, contrate 500 policías científicos, ¿verdad? Balísticos, escena del crimen, biólogos, todo lo que lleva el laboratorio forense, ¿verdad? Para que y supervíselo sobre todo, porque son un desastre, ¿verdad? Están incriminando a personas con evidencia telefónica, porque no lo supervisa el fiscal y no lo supervisan los superiores. Ahí no necesita una gran inversión y va a tener si usted garantiza la calidad de la evidencia que sale de la policía, el sistema va a cambiar mucho, va a tener un efecto grande con poquito. Ahí está una proposición: contrate técnicos 300, no 15,000, y prepárelos bien y supervíselos, que no falseen esos medios de prueba, y va a tener un efecto positivo en Honduras y se lo van a agradecer, ¿verdad? Y eso serían dos propuestas sencillas. Bien, continuamos, general Pérez Suazo. Creo que el señor director general de la Policía Nacional ha hecho valoraciones importantes. Nosotros como institución policial hemos enviado cualquier cantidad de reformas a la ley, y yo quiero centrarme también cómo cerramos en materia de situación de homicidios y delictiva el día de ayer. Vea usted, Raúl, el año pasado, en los primeros 9 días del mes de septiembre, se registraron 87 muertes violentas. En estos 3 días se habían registrado 33. Ayer solo cerramos con 3 homicidios contra 10 que teníamos el año 2024. 2 de ellos fueron producto del empleo de armas de fuego y una por arma blanca. Pero aquí también nosotros hacemos una valoración del comparativo de detenidos por orden de captura. Ayer se ejecutaron 26 órdenes de captura, que representa un aumento de 12 órdenes de captura más, así como también se decomisaron 21 armas de fuego
y estamos permanentemente ejecutando operaciones policiales. Sabemos que la labor de la policía es sumamente importante para la seguridad de nuestro país, pero muchas veces el funcionario policial se recarga. El funcionario policial trabaja 36 horas y goza 8 horas de descanso, 36 horas consecutivas. Ningún funcionario tiene esa carga de horas de trabajo, y eso impide también, pues definitivamente, que se oxigene, porque está saturado y cargado por este tipo de responsabilidades. Estamos nosotros ya haciendo todas las coordinaciones para cerrar este año 2025 con 25.000 funcionarios policiales, y aún así no van a ser suficientes. Vamos a valorar todas y cada una de las recomendaciones que dan ellos con la parte de fortalecer, y eso lo tenemos como parte de los objetivos estratégicos. Fue lo primero que mostramos nosotros, y lo que sí estamos muy de acuerdo es que nos hace falta mucho por hacer, pero la policía por sí solo difícilmente va a revertir todo lo que es la incidencia criminal y situaciones criminológicas que afrenta pues nuestro país a lo ancho y algo largo de todo el territorio nacional. Sí, comentario. Sí, hay que mencionar que es importante que, yo creo que un producto de este foro es que tenemos que analizar las categorías por separado. ¿Sí? Hay que hablar de muerte violenta, sí, y hablar de su reducción y todo lo que se ha hecho, pero hay que hablar de criminalidad por un lado, de inseguridad por otro y de violencia por otro. Y en esa medida vamos a encontrar quiénes son los actores que deben de actuar alrededor de este tema. Otra conclusión que podemos, o que se ha mencionado aquí, es que la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional no pueden actuar ni solas ni aisladas. Y pareciera que en este momento, por lo que hemos escuchado, existe una desconexión con el resto de instituciones. Cuando aquí se ha mencionado el tema del transporte público, por ejemplo, el tema de placas, el tema de permisos, el tema de toda esta cantidad de parque móvil en el país, y que debe de regularse, aunque no es una prerrogativa directamente de la Secretaría de Seguridad, pero tiene una incidencia altísima en su trabajo. Entonces, ¿qué significa? Que debe haber una coordinación estrecha y fuerte con los entes encargados de estos rubros. Y así podemos hablar de diferentes elementos. Y en tercer lugar, la ausencia de una política criminal también nos lleva a quienes deben de liderar este proceso. Reiteramos, la Policía Nacional, en su marco de profesionalización, depuración permanente y crecimiento, debe de generar también las condiciones para que los funcionarios policiales puedan desarrollar con todas las herramientas necesarias, con las condiciones laborales, pero también con las condiciones humanas, su trabajo. En la medida que podamos ir cerrando esa brecha, sabremos que tendremos una mejor institución. Una institución clave de la democracia es la Policía Nacional. Y por eso, las críticas que se hacen deben de ser para construir y mejorar la institución. Y no precisamente con un afán ni político partidario, ni especulativo, sino en el marco de la construcción. Y reiterar, ¿no? Qué bueno que aquí se ha mencionado que por parte del director de la policía, que ellos no dependen de un estado de excepción para generar y desarrollar su trabajo. Eso es una buena noticia, eso es una preocupación latente que tenemos organizaciones de derechos humanos, de que se generara esa dependencia. Bueno, entonces, en este momento, que lo ha mencionado el director de la policía, esperaríamos nosotros que próximamente, a vencerse ese estado de excepción, no tenga que prolongarse, sobre todo porque vamos a meses donde la fiebre electoral fluye y es necesario que el país se encuentre en el marco de todas sus garantías constitucionales. Bien, de acá se desprende que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ya que la policía no tiene el apoyo que necesita, debe concentrarse con los recursos que tiene, que menos sea más, y que se pueda enfocar en las capacidades que sí tiene, que sí sé que puede tener buenos resultados. Tema de la investigación criminal científica tendría un efecto positivo tanto en el Ministerio Público, en el sistema judicial, en todos los operadores de justicia, en la población. Y el tema de enfocarse en
no es cuántos capturamos, sino a quiénes capturamos. Y el comisionado sabe por qué lo digo, porque no es la cantidad, sino que es el efecto que va a tener esas capturas. Y para eso tienen la suficiente inteligencia, entrenamiento y capacidades para concentrarse en objetivos específicos, como se hace en la guerra contra terrorismo. Bien, nos vamos. General, comentarios finales. Gracias por comparecer. Su mensaje del pueblo hondureño. Bueno, decirle a la población hondureña, la Policía Nacional sigue trabajando incansablemente. Vamos a fortalecer operaciones policiales en estos 4 meses. Tenemos mucha carga en este mes de septiembre por las actividades de las fiestas patrias, tenemos actividades por el aniversario de la ciudad capital, tenemos ya dentro de pronto las elecciones generales, y la Policía Nacional garantiza que estarán resguardando esas elecciones 23,000 funcionarios policiales a nivel nacional. Agradecer pues siempre que hay una denuncia oportuna, siempre ese binomio policía-comunidad debemos de fortalecerlo, y se ha creado pues una herramienta importante como lo es la aplicación Yo Informo, donde pueden enviar cualquier tipo de denuncias y la institución policial dará una respuesta oportuna. Gracias. Bien, comentario de lo que dijo sobre el Congreso, el comandante de la policía. Claro, que en efecto existe una mora legislativa importante en diferentes temas, y en materia de seguridad es muy importante que se puedan tomar en cuenta elementos que tienen que ver con el plan anterior de combate a la criminalidad y la extorsión, que tenían que ver con las telecomunicaciones, que tenían que ver con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que tenían que ver con una serie de instituciones que deben de viabilizar los procesos para este proceso. ¿Qué vemos lastimosamente? Anteriormente conocíamos una Comisión de Seguridad en el Congreso Nacional que era muy activa, digamos, y que generaba procesos. En este momento, prácticamente el Congreso, y como lo ha mencionado el señor director de la Policía, el Congreso Nacional no ha colocado en prioridad la agenda legislativa que tiene que ver con los temas de seguridad. Y eso también viene a generar pocas herramientas para que las instituciones deban de combatir la inseguridad, la violencia y el crimen en el país. Gracias, abogado. La seguridad representa la capacidad de trabajar, de desarrollarse y de ser productivos, y es obviamente un tema que los políticos, en este caso, para este foro se ha apuntado al Congreso Nacional, no lo ha respaldado. Y estamos esperando la población que exista en algún momento histórico, un respaldo del Congreso a la seguridad, no solo a la policía, sino al tema seguridad ampliamente descrito acá. Bien, nos vamos, dijo el general Juan Manuel, jefe comandante de la policía, que los diputados le quedaron de ver al pueblo. Eso es lo que dijo. Que hicieron los locos, los chanchitos ahí, a ver qué intereses tienen, y no aprobaron esas leyes que eran importantes para la seguridad de cada uno de nosotros los ciudadanos. Así que usted cuando vaya a votar en estas elecciones, piénsela. Esos que repiten un montón de veces y les encanta seguir mamando ahí de diputados, piénselos y les va a dar el voto. Pero hoy el comandante de la policía dijo que para cosas importantes que la policía necesitaba para protegernos a todos, se hicieron los locos y los diputados no votaron. Que estén bien, buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.